Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Dialogaremos en los siguientes minutos con el doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, sobre el cronograma electoral, sobre el tema político, la coyuntura política. Bienvenido Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Entiendo que en las últimas horas se remitió de la Corte Constitucional la habilitación para que se pueda avanzar con la consulta popular en torno a las inhabilitaciones que existen para las personas que tienen dinero en paraísos fiscales, tal como lo planteó el Ejecutivo. ¿Cómo está el tema? Bienvenido. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Efectivamente, el día viernes pasado fuimos notificados ya por la Corte Constitucional, en donde se dio el dictamen favorable de la Corte a esta consulta planteada desde el propio Ejecutivo. Entonces, en esa medida, en los trámites que corresponde, es que la Corte, una vez que ya ha dado este dictamen favorable, ha remitido también, obviamente, al propio Ejecutivo, y el Ejecutivo tendrá que dar un decreto en donde desde ahí, desde el decreto, y obviamente con el dictamen favorable, empezaría la competencia del Consejo Nacional Electoral. Es decir, una vez que se den ya estos dos pasos, ya se ha dado un paso muy importante que es el dictamen favorable, ahí el Consejo tendrá competencia. ¿Qué significa eso? El Consejo solamente ahí tendrá que empezar a trabajar en su plan operativo, en todo lo que es su presupuesto, definir fechas, definir calendario de todo lo que significa una consulta, en este caso una consulta popular de paraísos fiscales. Ya, pero eso sería simplemente un formalismo, el decreto del Ejecutivo, porque ya la Corte dio paso a la consulta popular. Ahora, ¿eso implica un nuevo presupuesto, un nuevo cronograma para la consulta o irá paralelamente a las próximas elecciones? Bueno, necesariamente implica un plan operativo, implica un presupuesto y obviamente implica un cronograma. Lo que tiene que hacer el Consejo Electoral una vez que tenga ya el decreto ejecutivo, y comparto contigo, y es un mero formalismo porque es del propio Ejecutivo el que remitió a la Corte ya el del dictamen favorable, entonces obviamente el decreto ejecutivo del Presidente de la República, de acuerdo a sus facultades legales, llegará en los próximos días. ¿Qué dice el Código de la Democracia? Dice que una vez que se cumplan estos requisitos, dictamen favorable de la Corte Constitucional y decreto ejecutivo, el Consejo Electoral tiene como máximo 15 días para convocar a la consulta popular y como máximo 60 días para que se lleve adelante el proceso electoral. 15 días para la convocatoria y 60 días para la realización del proceso electoral. Obviamente dentro de eso le corresponde ya al Pleno del Consejo hacer su análisis para que efectivamente dentro de la coyuntura que estamos viviendo, y eso hay que decirle claramente al país, no se va a ver alterado bajo ningún concepto, ninguna de las fechas del proceso electoral que estamos viviendo en ese ejercicio de democracia representativa, donde vamos a elegir en febrero 19 el binomio presidencial, los 137 asambleístas y los parlamentarios andinos. Ese proceso no se va a ver alterado. Es imposible cambiar. Imposible, además, Fernando, no hemos tenido ni un solo día de retraso en nuestro cronograma electoral. Lo que hay que analizar es que si se suma o no una quinta papeleta a las papeletas que van a tener los ciudadanos para febrero 19. Ahora, ¿qué es lo más conveniente o lo más, diríamos, práctico en estos casos? ¿Sumar una papeleta a las próximas elecciones? Sin duda lo más práctico, pero sobre todo lo que más genera austeridad para un proceso electoral, porque una cosa es incorporar una papeleta, una quinta papeleta a los ciudadanos en un proceso que ya va a estar para todo el país, más de 12.800.000 electores, que organizar de forma separada un proceso de consulta diferente y separado de ese proceso de democracia representativa. Recordemos que ya en el 2006, en la segunda vuelta, en su momento el presidente Palacio también ordenó una consulta cuando había la segunda vuelta para ese proceso electoral. Más allá de eso, personalmente, Fernando, yo he dicho en algunas ocasiones, también lo importante y siempre lo óptimo para decir, siempre sería separar los ejercicios de democracia representativa, como los que estamos viviendo para elegir nuestros representantes, con los ejercicios de democracia directa, que son las consultas y los plebiscitos. Sin embargo, utilizar el tema políticamente. Exactamente, pero por eso yo creo que lo óptimo sería separar. Sin embargo, en las condiciones, en la coyuntura, en los temas presupuestarios, pues habrá que hacer un análisis para que el Consejo decida incorporar o no una quinta papeleta a este proceso electoral, pero obviamente garantizar lo que siempre es el único objetivo, que es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. La consulta tiene sus propios detalles, también tiene su promoción, también tiene su gasto electoral, también tiene su inscripción de quienes apoyarían la opción sí, quienes apoyarían la opción no, obviamente tiene su propio cronograma y paralelamente a eso, si es que ya llega el decreto ejecutivo en los próximos días, tenemos la obligación por ley de inmediatamente hacer una convocatoria y también de definir todos estos detalles técnicos y operativos. Vamos a otro tema. Entiendo que el fin de semana el Consejo Nacional Electoral en pleno se reunió para analizar las inscripciones de algunos candidatos. Hay 4 binomios ya inscritos, ¿no es cierto? Y calificados.
Efectivamente, Fernando, primero decirles que el pasado viernes terminamos el proceso de inscripción de candidaturas, un cumplimiento de un hito importante que no tuvo ningún tipo de complicación en las 24 provincias, al contrario, habíamos planificado de esa forma con un sistema que fluyó perfectamente, con un asesoramiento directo a las organizaciones políticas, y las 24 juntas provinciales no tuvieron ningún tipo de inconveniente para ese cierre de este proceso. Fernando, hemos tenido más de 3.700 candidaturas, hoy recién vamos a tener ya un corte de todo el país en donde veremos finalmente cuántas candidaturas hombres y mujeres se presentaron para las diferentes dignidades. Con respecto a los binomios presidenciales, durante toda esta semana personalmente recibimos a los binomios presidenciales, se presentaron y se inscribieron 8 binomios presidenciales, de los cuales ya el Consejo, en base a los plazos y términos que da la ley, ya ha calificado 4 binomios presidenciales. Hoy tendremos también sesión y durante esta semana para ver el cumplimiento de requisitos y calificar los restantes. Sin embargo, Fernando, en este proceso, en esta fase de inscripción de candidaturas, caben 3 recursos. El primero, el recurso de objeción, que es ante la propia Junta Provincial Electoral. Se puede evacuar ese recurso, obviamente estamos hablando de dignidades provinciales, los asambleístas provinciales. El segundo recurso es el recurso de impugnación ante el propio Consejo Nacional Electoral en la vía administrativa, y el tercer recurso, Fernando, es el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ¿se terminará en esta semana las inscripciones ya de todos los binomios, principalmente los de presidente y vicepresidente? Sí, todos, porque de acuerdo en este caso al propio Código de la Democracia, una vez que se han presentado los binomios, recordemos que no todos se presentaron el mismo día, por eso es que el Consejo ha tenido que ir evacuando conforme se fueron presentando. La calificación de los Exactamente. Apenas se presentan, lo que corresponde de acuerdo a la normativa es correr traslado a todos los sujetos políticos para que tengan 48 horas para presentar cualquier recurso. Si no presentan un recurso de impugnación ante esos binomios presidenciales, en estos casos, de estos 4 primeros, en este caso del Movimiento Alianza País, del Partido Social Cristiano, de la lista Creo 21 y también de la Izquierda Democrática, que son los binomios que ya calificó el Consejo Nacional Electoral, no se presentaron impugnaciones, por tanto, el Consejo ya calificó estos binomios presidenciales, pero estaremos atentos a que termine el plazo en el Tribunal Contencioso Electoral, y si no se presentan recursos, estas candidaturas estarán ya en firme. Así es que nosotros esperamos los primeros días del mes de diciembre, aproximadamente hasta el 10 de diciembre, si se evacúan todos los recursos, tener todas las candidaturas de todas las dignidades en firme, Fernando, y con eso ya oficiar, en este caso, al Instituto Geográfico Militar, para que se disponga la impresión de papeletas y documentos electorales. Vamos a un tema un poco más específico, el caso de Fernando Villavicencio, que tiene orden de prisión, y que también inscribió su candidatura. ¿Qué pasó con él, con eso? ¿No se dio paso a la impugnación que hizo el movimiento que lo auspicia? Sí, Fernando. Bueno, con respecto a candidatos asambleístas provinciales, en este caso el organismo que trata cualquier tipo de objeción es la Junta Provincial Electoral. En un caso puntual, trató la Junta Provincial Electoral de Pichincha, se presentó una objeción a su candidatura por un tema de una inhabilidad por haber estado afiliado a otra organización política. Eso establece el propio Código de la Democracia, y en este caso la Junta Provincial dio paso a esa objeción, corrió traslado para que se pueda presentar el descargo, y la Junta Provincial Electoral finalmente resolvió que se acepta la objeción presentada, y en este caso ofició a la organización política para que haga el cambio de candidato, haga la modificación y en este caso cambiar el candidato que estaba por uno de los distritos de la provincia de Pichincha. Ahora, Fernando, a ese proceso no está cerrado todavía, porque en este caso el candidato, a través de su organización política, presentó un segundo recurso, que es el recurso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral negó esa impugnación, y el candidato todavía podría presentar el tercer recurso, que es el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo cuando se evacúen estos recursos, la organización política tiene 2 caminos. En el caso de que el Tribunal Contencioso Electoral acepte la apelación presentada por la organización política, quedaría en firme su candidatura, o si no, la organización política tendría que cambiar de candidato. ¿Por qué, bajo qué argumento negó la impugnación el Consejo Nacional Electoral? Bueno, básicamente es que el Código de la Democracia señala que las personas, para que sean candidatos por otra organización política, tienen que haber renunciado 90 días antes del cierre de las inscripciones. En este caso puntual no se dio esta renuncia,
está afiliado a otra organización política, en este caso al Movimiento Pachacutic. Entendemos que en el descargo también se presentó una autorización por parte, en este caso, del presidente del Movimiento Pachacutic. Sin embargo, los propios estatutos del Movimiento Pachacutic señalan que es el Consejo Político quien resuelve sobre los derechos y obligaciones de los adherentes. En este sentido, este fue el razonamiento, insisto, de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, y obviamente en este sentido yo me puedo pronunciar ya porque ayer ya el Consejo Nacional Electoral ya resolvió, o si no, no lo podría pronunciarme, pero ahora corresponde, obviamente, que si es que así creen que ese derecho les asiste, presentar el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hablemos un poquito de los organismos internacionales, de los denominados veedores para este próximo proceso. ¿Se ha definido ya quiénes están autorizados en este momento? Fernando, yo he dicho claramente, acá inclusive pudimos compartir, yo creo en esa triada de la transparencia, que son la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Por eso se han ido eliminando ciertos mitos, ¿no? Aquí se van a permitir y se permiten en este momento igual pronósticos electorales, encuestas, se permitirán los Exipó, los boca de urnas, la Corporación Participación Ciudadana se ha inscrito para hacer su propio conteo rápido, el Consejo Electoral va a hacer su propio conteo rápido, y también con respecto a la observación internacional, recordemos que en algún momento ciertos actores viajaron inclusive a la OEA, a Washington, para decir que quisieran una observación internacional. Lo que hemos dicho es que no hay ningún país en el mundo que la observación internacional llegue antes del pitazo inicial, que es la convocatoria de elecciones. Ya la hicimos el 18 de octubre y mañana, en sesión del 22 de noviembre, el día de mañana, vamos a conocer ya el informe de la Dirección de Relaciones Internacionales, en donde el Pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que decidir qué organismos vienen. Y yo, sin querer afectar el criterio del Pleno del Consejo, que es la máxima instancia, yo he dicho personalmente, vamos a proponer una observación electoral internacional amplia, que permita que estén acá los organismos internacionales. UNASUR, OEA, por ejemplo. UNASUR, OEA, UNIORE, AWEB, entre otros. Mañana se lo debatirá, mañana se lo discutirá, pero nuestra respuesta ha sido inclusive, Fernando, el 7 de julio pasado, obtuvimos la ISO electoral 17582 por la propia Organización de Estados Americanos. Hace 15 días estuvimos en México en la reunión 11ª de organismos internacionales electorales, y la OEA presentó un estudio de qué países que son parte de la OEA han recogido las observaciones internacionales, y el Ecuador ocupa el primer puesto. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que seguir eliminando esos mitos y construyendo los hitos. Y yo he dicho, Fernando, las elecciones se ganan con votos, no con especulaciones de ciertos actores que lo que buscan, y seguirán buscando, es generar este tipo de río revuelto de caos, de desprestigio institucional, y ahí pues se pone en reto la institución para seguir transparentando las prácticas electorales. Y hemos dicho, ojalá tengamos un representante de cada organización política en cada junta receptora del voto, que les permite efectuar su control social y político. Sobre estas denuncias que han hecho algunos actores políticos en torno al padrón electoral y a los muertos votantes, como los han denominado, ¿cómo se va a lograr ya pulir y dejar expedito el padrón para evitar justamente ese tipo de situaciones? Es que, Fernando, eso es justamente parte de esa estrategia, ¿no? Nosotros, hay ciertos actores que prefieren un micrófono, y imagínense, hablar de 3,5 millones de votantes muertos. Fernando, no hay uno solo. No hemos pedido 10 casos, 20 casos, hemos pedido uno. Y justamente nosotros hemos acudido a la Fiscalía, no para denunciar a los denunciantes como se ha señalado por algunos actores, al contrario, para decirle a la Fiscalía si estos denunciantes han hablado esto en los micrófonos, y la Fiscalía ya ha hecho peritajes técnicos muy sencillos, con el padrón electoral, en donde se puede ver la firma del ciudadano, el que votó firma, el que no votó se pone un sello de no votó, y obviamente no hay una sola persona. Pues lo que hemos hecho ahora es, recordémosle al país, que la única institución que levanta la data para el registro electoral son los datos que nos da el registro civil, y hoy hay un registro mucho más depurado, mucho más técnico, mucho más confiable. Pero un dato también importantísimo, Fernando, además de eso, es que hace 15 días el Consejo Electoral hizo el sorteo de los miembros de las juntas receptoras del voto. Fernando, hicimos un cambio sustancial. Hoy son los estudiantes universitarios legalmente matriculados en el país los que van a estar como los grandes guardianes de la democracia, recibiendo el kit electoral y llevando el proceso de votación, haciendo el escrutinio, cambiando totalmente. Los procesos pasados, efectivamente, el primer criterio de selección fueron los funcionarios públicos, luego servidores privados y luego estudiantes universitarios. Hoy hay, sin duda, un refrescamiento, un cambio generacional, y vamos a tener a la gran mayoría de juntas. 269,000 miembros de juntas receptoras del voto se sortearon, 3 principales, 3 suplentes y secretarios. De estos, 200,000, Fernando, son estudiantes universitarios, lo que nos garantiza seguir cumpliendo en un proceso electoral técnico que se respete lo que la gente decide en las urnas. Solo una cuestión adicional, ya para cerrar esta interesante entrevista, Juan Pablo, sobre las encuestas y las encuestadoras. Hubo una polémica en las últimas horas justamente por
la intervención de Juan Pablo Pozo y su posición frente al tema de las encuestas. ¿Las encuestas sirven para manipular la votación y la decisión de la gente? Fernando, una polémica, pero no nuestra, ¿no? Nosotros lo que hicimos es acudir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política para presentar un tema importante, la forma académica, un tema sobre pronósticos y encuestas. Y en este sentido, inclusive está en mi cuenta de Twitter toda la presentación y todo el video. Lo que hemos dicho es que creo que no solamente en el Ecuador, en los sistemas electorales se está discutiendo el rol de las encuestas y pronósticos electorales. Y yo ponía como ejemplo el caso de Argentina. En la primera vuelta electoral, el Exipolo, boca de una vez que se cerraba la votación, prendíamos un canal y Scioli le ganaba a Macri con 20 puntos. Cambiábamos de canal y Macri le ganaba a Scioli con 20 puntos. En el caso del plebiscito de Colombia, todas las encuestas daban al sí 70 puntos y al no 30 puntos. Ya sabemos los resultados. Sí. Exacto. Lo último de Estados Unidos, el Brexit, etcétera. Entonces lo que hemos dicho es, creo que hay que ser mucho más rigurosos en los métodos científicos para la realización de las encuestas. Inclusive pusimos un ejemplo hace muy poco en un diario del país, pues encontramos una encuesta que si sumábamos los porcentajes daba no el 100% sino 106%. Creo que los ciudadanos queremos y exigimos información que tenga una base científica, que veamos la muestra matemática, que veamos en dónde el tamaño de la muestra, en dónde se levantaron los datos, quién paga la encuesta. Pero más allá de eso, yo personalmente, ante tu pregunta, Fernando, creo en la autorregulación. Sin duda, creo en esa autorregulación, pero creo que con bases y con estamentos científicos que permita tener seguridad en los datos. El Código de la Democracia señala que las encuestadoras tienen que registrarse en el Consejo Nacional Electoral y eso es lo que está vigente. Lo que hemos puesto es un tema más bien a debate y a cuestión. La polémica no es nuestra, pero más bien yo creo que apoya en el debate de los sistemas democráticos del país. Gracias a Juan Pablo Pozo, el doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir con deportes. Adelante. Muchas gracias.